palabras, conceptos, creencias, filosofía, familia, historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. ¿Dónde comienza la incomodidad de nosotras las mujeres? Cada una de nosotras albergamos distintas incomodidades. A veces logramos identificarlas en nuestra infancia, otras veces ni nos damos cuenta que hemos vivido incómodas en muchos momentos de nuestra vida, porque no estamos despiertas para reconocerlo, o quizá porque hemos normalizado ciertas conductas que son incómodas, como por ejemplo, dejar callar nuestra voz femenina por el simple hecho de ser mujeres. Otros temas de incomodidad están vinculados a las reglas sociales, como por ejemplo, estar soltera a los 40. ¿Cómo somos vistas las mujeres que a los 40 no estamos casadas y tampoco tenemos hijos? Pero allí no termina todo, sino también en la categorización de esta realidad. Muchas veces se coloca el término de solterona. En cambio, en el caso de los hombres, se les permite un poco más de libertad sexual, no se les llama enteramente solterón. Se les es categorizado como bachelor. Este es un tema que aborda fascinantemente Vanessa Rosales, pero que también hace mención que es un término, un escrito de Kate Bolick en su libro Solterona, La construcción de una vida propia. Otras mujeres despiertan a temprana edad al estar rodeadas de un mundo intelectual que las acerca más a esa realidad, saber que algunas veces estamos en desventaja. Poco a poco se ha dado paso a la voz femenina, sin embargo persiste en contextos laborales y sociales la misoginia, y extrañamente a veces impuesta por nosotras mismas. También es doloroso, ¿no? Saber que es impuesta por nosotros, pero existe. Este es un tema profundo que yo no pretendo de ninguna manera abordar extensamente, solo aporto algunos puntos que suelen ser incómodos. Como ya lo dije al comienzo, muchas de nosotras albergamos diversas formas de incomodidad. Cada una tiene sus maneras de sentirse incómoda, pero sin duda estas son una de las grandes incomodidades que han planteado muchas mujeres. Bienvenidos a Rompecabezas Personal, un espacio en el que semanalmente elijo una palabra para armar la pieza a través de diversas palabras. La pieza elegida hoy es incómoda y el título incomodidad femenina. Y cuando pienso en incomodidad femenina viene a mi mente, Vanessa Rosales, escritora, quien ha hecho un trabajo profundo, humano, y nos ha acercado a conocer su mundo, pero también a identificarnos con su historia. Parte de su trabajo se da a través de este ensayo en un libro que es de su autoría llamado Mujer Incómoda. Desde mi perspectiva, su investigación comienza desde adentro hacia afuera. A través de su libro Mujer Incómoda, Vanessa nos presenta su incomodidad, pero también mostrándonos una realidad social que indudablemente nos identifica. Como féminas, son esas preguntas incómodas que surgen en ella, pero que también resuenan con sus lectoras. Por ejemplo, en su libro Mujer Incómoda, hay una pregunta que también te hace pensar en su primer capítulo, lo que nos moldea como féminas, ¿dónde empieza? Escribe Vanessa Rosales. Y justamente ya ella responde en uno de sus últimos párrafos de ese primer capítulo, lo que te ha moldeado como fémina podría ser justamente lo que hoy reconoces. Era esa pregunta inquieta, sin nombrar, la incomodidad ante ese orden que hoy, no obstante, está vivo y muy vigente. La domesticación es otra de las incomodidades femeninas, ese hecho de sentirse domesticada y aquel deseo de luchar por la liberación. Esa liberación que precede de lo intuitivo, de lo artístico, sea de la literatura,
o de cualquier otra manifestación artística. Y me remito a leer un texto de la psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés, como para hacer un poco de referencia también. Y ella justamente menciona el arquetipo de la mujer salvaje. Y este es un término que no es usado peyorativamente, sino más bien es cuando Pinkola Estés se refiere al término mujer salvaje, lo hace desde el lado intuitivo, desde esa capacidad de la psique que maneja la mujer y de esa naturaleza instintiva que alberga en ella, nos conecta directamente con los cinco sentidos, pero que también nos hace ser más perspicaces, nos hace ser más auténticas, nos hace tener un oído más agudo ante algunas amenazas que son más que todo eh, internas o que son externas también, pero a las que muchas veces no le prestamos atención. Y abro comilla acá para hacer justamente la lectura de esta fase en el libro de Pinkola Estés. Ella dice: cuando las mujeres oyen estas palabras, despierta y renace en ellas un recuerdo antiquísimo. Es el recuerdo de nuestro absoluto, innegable e irrevocable parentesco con el femenino salvaje. Una relación que puede convertirse en fantasmagórica como consecuencia del olvido, haber sido encerrada por un exceso de domesticación y proscrita por una cultura circundante, o incluso haberse vuelto ininteligible. Puede que hayamos olvidado los nombres de la mujer salvaje, puede que ya no le contestemos cuando ella nos llama por los nuestros, pero en lo más hondo de nuestro ser la conocemos, ansiamos acercarnos a ella, sabemos que nos pertenece y que nosotras le pertenecemos. Y ya tengo en línea a Vanessa Rosales, quien va a estar conversando conmigo armando la pieza Incómoda o Incomodidad Femenina, que es el título, Incomodidad Femenina, de este episodio del día de hoy. Quiero introducir un poco, presentarles quién es Vanessa Rosales. Ella nació en Cartagena de Indias en el año 1984, se graduó como historiadora de la Universidad de los Andes e hizo un magíster en periodismo en el diario argentino La Nación, también un máster en Fashion Study de Pearson en el The New School for Design. Es escritora de los libros Mujer Vestida en el año 2017 y Mujer Incómoda 2021, creadora del podcast Mujer Incómoda, consultora de proyectos editoriales y creativos de moda y estilo, melómana, amante del jazz, del rock and roll, el bolero, también de la cultura y la historia. Trabaja como columnista en el diario Espectador, también es crítico de moda. Crea desde la autenticidad, que es algo que me apasiona y me gusta de su trabajo, y de sus referentes, su propio estilo, que se pasea por la multiplicidad de pensamientos en lo femenino, la equidad, la moda, la estética, la cultura y la historia. Bienvenida, Vanessa Rosales, a Rompecabezas Personal. Qué honor tenerte en este espacio. No, muchas gracias a ti, querida Cristina, por esa presentación tan bonita, tan generosa y por tenerme en este espacio. Qué bueno que podamos conversar estos minutos. Tu libro Mujer Incómoda, que he venido disfrutando cada relato y cada historia, me hace a mí hacerme también muchas preguntas e incomodarme también con algunas preguntas que tú te haces y que también se plantean en mi interior. Yo te pregunto, ¿qué significa para Vanessa Rosales ser una mujer incómoda? Bueno, la categoría digamos, esa manera de nombrar, se trata de, digamos, continuar con una línea de maneras de nombrar a las mujeres que históricamente han tratado de vivir la vida en sus propios términos. Las mujeres que han tratado de vivir en libertad y con un concepto que me gusta mucho, que es el de autoposesión. Entonces, digamos que es como una manera más de nombrar a cómo se han llamado estas mujeres, que han sido llamadas feministas, mujeres libres, mujeres liberadas, nuevas mujeres, mujeres singulares.
Y creo que tiene que ver mucho con esa búsqueda de la liberación, de la autoposesión, de forjar unos términos propios para vivir. Y también, por supuesto, eso está conectado con la época, ¿no? Las mujeres incómodas son también mujeres de su tiempo, buscan serlo y eso supone, pues, atravesar muchas incógnitas, ¿no? Muchos misterios, muchos terrenos eh, inéditos y sin precedentes. Creo también que la mujer incómoda es una mujer que eh, tiene una gran, es decir, está muy enraizada con el pensamiento crítico y el pensamiento crítico tiene como punto de partida la incomodidad. Entonces esa incomodidad nace en el propio interior y puede ser también expuesta o expresada en la manera en que esa mujer puede incomodar a las personas o al entorno en el que existe. Ujú. Desde pequeña, Vanessa, tú mostraste esa inclinación por la lectura y la escritura, algo que quizás es atípico para las niñas o los niños de esa época. Y en la medida que vienes conversando, yo me pregunto desde cuándo empezó a habitar en ti esa incomodidad, desde la niñez o más bien en tus procesos de adultez y de reflexiones profundas de algunos referentes que tú venías estudiando, leyendo. No, sin duda alguna eso es algo muy particular y es la manera en que esto brota en mí desde una temprana edad, porque desde los 8 años, por ejemplo, quería ser escritora, Ujú, em, por ejemplo, y además em, desde muy pequeña también desarrollé un hábito lector, me interesaba la palabra escrita desde muy pequeña, desde muy niña, y además me distinguía porque de todas maneras la lectura y la escritura y de niña también pintaba y pues desde muy temprano también mostré una inclinación por querer oír música y todas estas son actividades o oficios que implican eh, soledad, aislamiento, individualidad y ese temperamento pues se mostró o afloró desde muy temprano, afloró además no solamente como por esta escisión que me caracterizó desde niña, es decir, un estar medio apartada del entorno, estar mirando ese entorno, observándolo, sintiendo esa melancolía de no pertenecer necesariamente, de no encajar, de no caber, ujú, y también pues luego habrían otras expresiones de esa incomodidad cuando empecé también a interpelar de alguna manera al entorno en el que me estaba socializando alrededor de cómo se trataba cómo se trataban ciertos temas que ujú, luego con la teoría y con otras palabras voy a saber darles nombre, ¿no? ujú. Qué interesante, porque escuchándote también veo con mucha pasión cómo abordas y con mucho fervor, como tú lo dices, los temas de lo femenino, ¿no? Y tú mencionaste en Sí, uno de tus episodios que también he venido siguiendo y escuchando, que en tu adolescencia sentiste resquemor y recelo por lo femenino. Hoy en día eres sí. una escritora que reflexiona sobre lo femenino y además quienes te siguen sabes que es un tema que te apasiona. En ese transitar de tu adolescencia a la adultez, ¿cómo reconstruiste esta pieza de la feminidad a lo largo de ese Ujú. periodo de tu vida? Claro, la feminidad suponía para mí una herida porque de alguna manera supuestamente mi físico, mi apariencia no sincronizaba con las expectativas de belleza de mi entorno. Y creo que eso generó también una especie de disidencia o por lo menos de marginalidad, de sentirme Ujú, extranjera entre la belleza que me era, ujú, pues que se esperaba de mí, que se esperaba de las niñas y de las adolescentes que crecían a mi alrededor. Y también, claro, de una manera muy inconsciente, que luego voy a entender que es muy común para muchas mujeres que quieren existir en libertad o que quieren ejercer ciertos oficios, asimilé esta noción de que lo femenino, la feminidad, que por supuesto en ese entorno caribeño de los 90 entre Cartagena y Barranquilla, ujú, porque Barranquilla fue muy, muy importante en mi vida, tenía que ver con la cultivación de la apariencia, tenía que ver con la complacencia, tenía que ver
con estos ejes tan fundamentales. Y como yo no cabía en ellos, de alguna manera eso me generó una herida, un rechazo, un repudio, Ujú, y empecé a habitar lo femenino desde otros lugares, porque yo nunca fui, digamos, hay muchos estereotipos, ¿no? De que las chicas que son más deportistas tienen ujú, unas formas o adquieren unas formas, entre comillas, más masculinas. Yo no andaba por esos techos, pero sí sentía como ese repudio, porque sentía además que la feminidad me condenaba a una especie de frivolidad, de inferioridad, como una desventaja. ujú, Entonces yo no participaba en los rituales de la feminidad, ujú, pero tenía el pelo muy largo, no era, como te digo, una chica, una adolescente deportista, sino más bien muy insular, muy mirona, pero ujú. sí está ese rechazo que luego entiendo que sucede en muchas mujeres que aprenden que para ser libres y para existir en determinados medios tienen que repudiar lo femenino, ¿no? Había como una especie quizá de rebeldía también en ese proceso de Sí. aceptarse en una sociedad que sigue unos patrones y como tú dices, ¿no? De alguna manera nos etiqueta en algunos aspectos de cómo debemos ser las Ujú, mujeres y cómo debemos moldearnos o qué debemos seguir. Y cuando uno entra o se da cuenta de esos procesos, quizás viene esa rebeldía, eso imponerse y decir, no, ya va, yo ujú. quiero ser diferente, no quiero ser así como Exacto, todos. Y exacto. exactamente, en tu libro Mujer Incómoda relatas temas que son muy íntimos, narrados a veces de cerca, otras de lejos. ¿Cómo te sentiste en ese proceso de la escritura, de, de tu escritura de profundos relatos? Pues escribir es una escribir es una hermosa tortura para quienes nos sentimos llamados y llamadas a ese oficio, es decir, no se disfruta la escritura, pero sí se disfruta haber escrito, un poco como lo que decía Dorothy Parker de Ujú. odio escribir y amo haber escrito, fue un proceso tortuoso. Creo que también Sadie Smith es la que dice que las personas que escriben deben como habituarse a una inconformidad ineludible, es decir, nunca hay como un estado de contentura plena con la escritura, pero Ujú. además fue un proceso que me llenó de citaciones y de dudas. Claramente yo siento que Mujer Incómoda también, y esto se lo relaté en algún momento a Piedad Bonet, una escritora Ujú. colombiana que admiro profundamente, y es que el libro ciertamente debe connotar o debe emanar cierta ansiedad, porque yo también venía categorizada alrededor de la moda, encasillada, de alguna manera Ujú. reducida, y estaba realmente tratando de articular pues la multidimensionalidad de mi lugar de pensamiento. Ujú. Pero además, obviamente, las dudas y el escepticismo de por qué ensayo personal, por qué el relato personal, como una manera de empezar a entrar en ese otro destino que también he postergado, que es la escritura de ficción, porque eso es algo que también debo decir, y es que yo desde muy niña añoraba ser escritora, mmm, pero he ido como postergando y desviando las rutas hacia ese destino más tradicional. Y por eso ha sido también como tan importante la hibridez de mi, Ujú. la hibridez y la mixtura o la simbiosis de campos, de formas, de maneras de relatar, y creo que eso está un poco en ese libro, ¿no? Sí, y fíjate que tú dices algo bien importante y que bueno, yo lo veo así, que uno no puede contar historias de ficción, yo le llamo historias ajenas, historias que no están vinculadas del todo con nosotros, sin antes conocer o hablar de nuestras propias historias. Y tú partes de tu propia historia, yo lo veo así Sí. para hacernos ver también el entorno social, pero desde, como tú lo has mencionado en tus episodios, desde tu orilla, desde tu enfoque, desde tu búsqueda interior, que es lo que nos conecta a nosotras las lectoras contigo, con tu trabajo. Y yo pienso que ahora en Ujú. este proceso que tú vas a desarrollar, porque ahora sí pasas, me dices
que vas a involucrarte o que vas a comenzar un proceso creativo, pero desde la ficción. ¿Hay cierta incomodidad Sí, allí o ya te sientes cómoda en ese proceso de pasar de, no, ¿no? hay mucha incomodidad. Es decir, hay momentos donde tengo esta sensación de que para eso nací, Ujú, pero en otros momentos no lo tengo tan claro. En otros momentos me habita también esa duda, ¿no? Que es tan propia igual de todos los procesos de escritura. ujú, Em, y de todas maneras sí tengo el vértigo, ¿no? El mareo, de la incertidumbre, de entrar en ese terreno que me es desconocido, pero al tiempo tan familiar, porque soy una lectora de ficción y de novelas desde muy niña, desde muy temprano, y de hecho ese tipo de lectura es una especie de bálsamo para mí. ujú, Entonces hay como un péndulo, ¿no? De sentir como la incomodidad de adentrarme en esos terrenos y todo lo que eso implica, y al tiempo como esa familiaridad que antecede ese sentido de novedad. Entonces, sí, hay como ujú. una mixtura ahí de cosas, ¿no? ¿Y ya iniciaste ese proceso? Cuéntame cómo Sí, desarrollas ese sí. proceso creativo ahora ya pasando a la ficción, porque te hemos visto ya en dos libros, que es Mujer vestida, Mujer incómoda, que como tú En esas dices, estoy, ajá, en esas en esas estás. estoy, en esto, sí. O sea, ya estoy avanzando en eso. A veces no tanto como quisiera, porque claramente como pasó con este libro, Ujú, va a llegar un momento en el que me toca pues enclaustrarme básicamente, encuevarme, como hice con este, que empecé como a sustraerme de más del foro público, empecé a decir más que no, dejé de ujú, participar. Estoy todavía de una manera muy bella, como todavía con el libro, haciendo una especie de gira todavía con Mujer Incómoda, ujú. pero en los intersticios voy escribiendo, voy construyendo. Claro que es parte también de ese proceso de la escritura. En cualquier momento donde uno esté, allí comienza también, ya sea en cualquier espacio que se tenga libre. Existe mucha confusión o digamos desinformación, Vanessa, en función al feminismo. Se juzga, se malinterpreta, Sí. se entiende de otra manera. Y quizás no se comprende que el feminismo tiene múltiples formas. ¿Cómo defines tú el Mm. feminismo? Lo defino de diferentes maneras. Lo defino fundamentalmente como la búsqueda de liberar y diluir toda forma de opresión. Por Ujú, supuesto, también el feminismo ha sido una palabra, un término para darle nombre a un problema histórico, y fue esa ujú, construcción de las mujeres y de lo femenino como lo secundario, lo intrascendente y lo inferior. Pero de todas maneras, también el feminismo para mí implica un campo incómodo por su naturaleza heterogénea, ujú, multidimensional, plural, y además para mí el feminismo es una manera de nombrar el mundo en los propios términos. Entonces también atraviesa, por supuesto, agendas políticas, agendas institucionales, agendas de derechos, precisamente de buscar en la manera en que operan los derechos humanos concretamente, pero también hay otras capas más simbólicas, si se quieren, como puede ser lo que es el feminismo como una manera de nombrar el mundo, ¿no? ujú, ujú. Una amiga me mencionó una vez, una amiga artista, hablando justamente de feminismo, me dijo, es que, Cristina, ¿sabes una cosa? Ser mujer es difícil. A mí me impactó porque cuando ella me dijo eso yo tendría como unos 23 años y yo no lograba entender por qué ella lo mencionaba. Yo te pregunto, ¿ha sido difícil para Vanessa Rosales ser mujer? Sí, claro. Por supuesto, no, lo sigue siendo. Hay momentos donde, de hecho, hace unos pocos días me sentí muy cansada de ser mujer, de Porque ser la mujer incómoda, has dicho, porque has dicho en tus posts de Instagram que ha sido muchas mujeres, ha he sido, sido muchas mujeres, ha sido muchas mujeres, la sí, intelectual, la crítica de la de la moda, moda, sí, ajá. sí.
¿Cuál ha sido Sí, la la del más Caribe, incómoda? la La de del Nueva Caribe, York, la exacto. de Bogotá, la que habita también las calles bogotanas, la que es sujeto urbano, también la que se ha desclasado. Em, la más incómoda, puede ser que la más incómoda sea justamente la que, como muchas, creo yo, la que atraviesa la vida misma, la que tiene que enfrentarse a las texturas de la vida, por Mm, fuera de la teoría, por fuera de la conceptualización, ¿no? Esa es la parte más incómoda para mí, tal vez, y eso creo que está incluso dicho de una manera muy precisa en el libro, de Ajá. eso, de que no hay nada más incómodo que ser humana. Sí. Entonces, creo que creo que ahí está una de las también de los campos, de los terrenos donde sucede esa incomodidad, ¿no? Sí, pasemos ahora a alejándonos un poquito de estas preguntas a unas que yo siempre le realizo a mis entrevistados, que tiene que ver con el concepto del podcast, que se llama Rompecabezas Personal. Yo te pregunto, si Ujú. Vanessa tuviera un rompecabezas personal de, de sí misma, ¿en cuántas Ujú. piezas se reconstruiría? ¿50? ¿100 Mm, piezas? ¿Cuántas serían? no, no, yo creo que mi rompecabezas sería de esos que son, ¿sabes? Como colosales, como una cosa grande, ¡Wow! así, de muchas piezas y sí, creo que sería, ¿sabes? Como esos Ajá. que son así amplísimos y un poquito incluso como abrumadores por su tamaño, ¿no? ¿Y qué color tendría ese rompecabezas? Yo creo que sería de todos los colores. Eh, Mm, yo creo que también em, en el mundo de la espiritualidad yoruba, ujú, mi orilla tutelar es Oya. Y Oya tiene varias representaciones cromáticas. Una de ellas es el morado o el violeta, pero ujú, también es el espectro de todos los colores, como una especie de arco iris, por decirlo así. ujú. Entonces creo que sería, y también como el Caribe, ¿no? El Caribe es como un gran acervo de Sí. posibilidades cromáticas. Yo sí creo que, por supuesto, yo tiendo mucho a vestirme de negro, mi mamá me regaña, cuando estoy urbana, cuando estoy un sujeto urbano, tiendo mucho a vestirme de negro porque no sé, me protege, me arma, me Ujú, resguarda, es la ausencia, es la presencia máxima del color. ujú. Pero creo que habría un espectro amplio, ¿no? Pero te he visto también con algunos estampados que lucen muy bonitos. Ya será Claro, cuando estás allí no, en Cartagena, quizá, que hay algunos colores no, allí. claro, sí. Sí, en el Caribe sí Ajá, puedo ser muchísimo más vivaz. Por ejemplo, me encanta ponerme amarillo, es un color que me ajá. gusta mucho. Me gustan los azules, entonces sí. ¿Qué olor tendría ese rompecabezas cuando llegan y abren esa caja que tú Mm, dices que es abrumadora, que tiene esa multiplicidad de colores? ¿Qué olor saldría de esa caja? yo creo que podría oler como a jazmín un Ujú. poco, a rosa también, a orquídea, pero de pronto también a salitre, Ajá. y a la lluvia, y a lluvia urbana, Ah, ¿no? lluvia urbana, wow, qué bien. Inmediatamente aquí me vino el olor, ese olor de lluvia. ¿Cuáles serían las primeras 5 palabras que conformarían ese rompecabezas de Vanessa Rosales, considerando que este rompecabezas se armara en palabras? Mirar, Ujú, cuestionar, ok. liberar, Ujú, sincretizar, ok. Van 4. complejizar. Complejizar. Wow, es así que te definen completamente quienes hemos seguido tu trabajo. Vanessa, gracias por este momento, por esta oportunidad que me brindas de poder conversar. Tus redes sociales, compártelas con quienes nos estén escuchando. Agradecida nuevamente por este espacio que me dedicas.
No, querida, muchas gracias por las preguntas tan hermosas y por la conversación tan bella. Gracias, bueno, fue Vanessa Rosales, la pueden seguir si quieres, das tus redes sociales para aquellos que te están escuchando por primera vez, que están aprendiendo a conocer tu trabajo, puedan seguirte Claro, y también escuchar el podcast que a través de Spotify ella tiene, que es Mujer Incómoda. Te dejo para que... claro que sí, mis Ajá. redes son @Vanessa Rosales _. Ok, muchísimas gracias. Esto Muchas fue gracias, querida Cristina. tan bella. Esto fue Rompecabezas Personal. La palabra que trabajamos hoy fue incómoda o incomodidad y estuve entrevistando a Vanessa Rosales. Gracias, querida. Un abrazo. Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra. Esto fue una producción de Chris Voss Productions.